Les doy la más cordial bienvenida a la masterclass gratuita de julio, en donde vamos a hablar de reprogramar la mente, que ese fue el tema que eligieron ustedes para desarrollar, que además es un tema muy interesante, es un tema que pues indudablemente de unos años para acá pues está en boca de mucha gente, porque hemos llegado a descubrir que muchas de las situaciones de nuestra vida no terminamos por hacerlas o no terminamos por llevarlas a cabo, porque nuestra previa programación mental, esa que nos dejaron desde chiquitos, pues es la que viene a estar continuamente marcando nuestra vida y las decisiones que tomamos. Es por ello que en muchas ocasiones no podemos cumplir o complementar, ¿no?, aquellas cosas que queremos realmente hacer, aquellas cosas que queremos pues llevar a cabo, ¿no? Entonces, el día de hoy justamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esta parte, ¿no?, en la que muchas veces a mí me sucedió de manera personal, lo escucho en terapia cuando la gente me dice, Rosy, es que sí quiero cambiar, ¿no? Es que sí quiero cambiar, pero no puedo. No, sí podemos, pero lo que pasa es que no entendemos o no hemos llegado a conocernos del todo. Y ahí es a donde está la situación por la cual no podemos en muchas ocasiones cambiar. Entonces, bueno, vamos a iniciar reflexionando un poco. ¿Tú eres consciente de cómo fuiste programado en tu infancia? ¿Eres consciente de todas esas creencias que tienes, de todas esas costumbres, ¿no?, que había en tu familia, que al día de hoy tendrías que replantearte si realmente te funcionan o no? ¿Qué haces con la información que te ha sido dada desde pequeño? ¿Qué haces con esa información? Porque hay personas que de verdad no quieren cambiarla, que de verdad quieren quedarse con ella y no la quieren soltar para nada. ¿Crees posible una reprogramación para tu vida? ¿Crees que de verdad puedas reprogramar tu vida? Y lo más importante y lo que les pregunto siempre, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar? ¿Qué estás dispuesto a llevar a cabo en acción? ¿Qué es lo que estás dispuesto realmente a soltar, a modificar, a hacer para que haya un cambio real en tu vida? Los cambios de apertura, de conciencia espiritual, los cambios que implican realmente reprogramar nuestra mente, a veces suelen ser dolorosos y por eso no los queremos llevar a cabo. Entonces, esta sería como la primera parte y la más importante. Resultados. Y la gente quiere cambiar sus resultados cambiando sus acciones. Y eso requiere disciplina y guamazos y chamba y trabajo y cansancio y esfuerzo. Es más difícil ser disciplinado y cambiar tus acciones todos los días y pararte a fuerza al gimnasio y hacer tal cosa y trabajar todos los días. Es más difícil, pero tu mente todos los días te dice lo contrario. Entonces luchas contigo mismo, niegas una parte de ti y es cansadísimo vivir así. Tenemos una computadora masiva aquí puesta, increíblemente poderosa. ¿Por qué no la podré diseñar a mi forma y antojo? Yo lo que quiero es que logres dirigirlo y que uses todo este poder que tenemos aquí arriba para dirigir una vida increíble, ¿no? Rápido, conciso, mi querido Diego. Exactamente. Queremos empezar por una parte que no es, queremos empezar por una situación que no es. Y ahí es a donde encontramos este como punch. Te voy a decir algo. Incluso tu ego trata de preservar tu energía. Cuando tú quieres tener un cambio de hábito y tu ego no está acostumbrado, te va a decir, no, no hagas eso te va a quitar energía, no lo hagas. Y entonces, ¿sabes lo que dice Diego? Todas las mañanas te levantas y en esta programación mental que tienes, lo único que sucede es que empiezas a luchar contigo porque te quieres levantar a hacer ejercicio y no puedes y no tienes esa disciplina y entonces es una lucha enorme, ¿no?, con tu mente, cuando por donde tiene que empezar el cambio es por nuestras creencias, es por la mente, es por lo que nosotros o se nos fue diseñado para hacer. Muy buenas noches, Luisa, muchos abrazos de luz.
Muy bien, cualquier duda que Creo que lo tengan, que ya saben que piensas... me la pueden ir poniendo ahí en el chat. Pero, ¿qué es programación? Vamos a definirlo como lo hace la Real Academia Española, que es la acción o el efecto de programar. Y este verbo tiene varios usos. Se refiere a idear y ordenar las acciones que se realizarán en el marco de un proyecto, al anuncio de las partes que componen un acto o un espectáculo. Una programación es poner en orden algo. Una programación es algo que tuviste que estar haciendo, es una acción que fue repitiéndose para que se quedara programada en tu cabeza. Es como cuando tenemos una computadora o ordenador enfrente y metemos le damos ciertas órdenes a ejecutar. Eso fue lo que pasó contigo desde pequeño. Tus papás te dieron ciertas órdenes a ejecutar y te programaron de una manera, ¿ok? Programaron tu manera de ser, programaron todo esto que tiene que ver contigo. Hicieron aquí adentro una bomba de lo que ellos creían que era lo más importante, que era lo que debías de saber, que era lo que debías de atender, que era la sociedad que de un modo u otro te estaba, ¿no? O era necesario que tuvieras eso, o esa programación para vivir en esta sociedad. Elizabeth Kubler-Ross, que es, pues bueno, la primera gran tanatóloga del mundo, dice: vive de tal forma que al mirar atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente, pero vive. Y el asunto es ese. Nuestra programación muchas veces nos impide vivir. Más bien nos mantiene al límite. Nuestra programación nos impide cambiar, nuestra programación nos impide darnos cuenta que podemos llegar a hacer lo que queremos hacer. Hoy hablaba en un TikTok, perdonen ustedes, estoy ya medio ronca porque tengo como 2 semanas de no parar de hablar, gracias a Dios, entre terapias y clases. Entonces, bueno, hoy justamente decía yo en un TikTok esta parte, ¿no? Decía yo, es que el asunto aquí es que la ley del espejo también se utiliza no solo para saber qué errores puedo cometer, sino cuando yo admiro a alguien que ya llegó a un lugar a donde yo aspiro a llegar a mi manera, con mi sello, no en un proceso de imitación, sino en un proceso de evolución, ¿sí? Quiere decir que yo también lo puedo hacer. Pero el problema es que yo me planteo que no puedo, que las cosas están mal, que las cosas van en otra situación, ¿no? Y ahí es a donde nos confundimos. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross te dice, vive, ¿ok? Mi querida Lili, te vi que andabas de gira artística. Ok, entonces, bueno, tu mente es la fuente del poder creativo. Y entonces, nuestra mente goza de muchas cosas, entre ellas de multielecciones. Esto es lo que yo quise poner ahora y esto es lo que quiero compartir con ustedes, que es un esquema que estoy desarrollando a partir de muchos años ya de trabajar intensamente desde el 2017, el proceso de reprogramación neuronal y celular, ¿ok? Tú eliges quién quieres ser y cómo quieres vivir. Nosotros somos seres que tenemos el gran poder de elegir, lo dice un curso de milagros, es a lo que muchos llaman libre albedrío. No eres un ser autómata, no es que ya, como me programaron, ya no hay manera de cambiar, porque eso no es más que un pretexto de estar en la zona de confort, en el proceso del victimismo y no darme la oportunidad de salir. A veces, y en muchas ocasiones, tenemos que salir de esa zona de confort para que entonces las cosas en nuestra vida se den, ¿ok? Dispones de la capacidad de reprogramar todos tus patrones de pensamiento. En ti está el proceso de realmente buscar el reprogramar tu mente, pero ello implica, por supuesto, un trabajo en el cual se conlleva disciplina, se conlleva el hacerlo de una manera constante, la constancia, pero sobre todo el amor a ti mismo, ¿ok?
El arte de vivir con conciencia es un arte, ¿sí? Tus actitudes van a determinar en mucho tu destino, pero lo que dice Diego es muy importante. Si yo acciono sin primero tener un proceso de cambio mental, entonces me voy a quedar en donde estoy. Porque tú eres quien está eligiendo libremente, consciente o inconscientemente lo que está haciendo. Cuando es consciente, qué padre. Cuando es inconscientemente, vienen muchas situaciones en la vida. De ti depende ver si el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Sí? De ti es de quien depende ver estas cosas. Entonces, esto es lo importante, obviamente, ¿sí? Dispones de la capacidad de encontrar las oportunidades aún en cualquier adversidad. Tú decides en dónde vas a focalizar tu intención. Muchísimos maestros, pero sobre todo Wayne Dyer te dice, a donde va tu atención, va tu energía, por lo tanto va tu intención y eso es lo que verás como realidad delante de ti, ¿ok? Tus circunstancias exteriores son el efecto de tu modo de pensar y ya lo sabemos con las leyes herméticas. Como es adentro, es afuera. Por lo tanto, si yo veo caos afuera, tengo que analizarme por dentro y se los digo de verdad, ¿eh? Entonces, vas a tener que cambiar tú, primero tus pensamientos, primero tu proceso para que pueda cambiar tu vida. Porque reprogramar la mente, al reprogramar la mente, tu vida se va a expandir hacia lo que conoce o Deepak Chopra menciona que es la villa, que es el campo de posibilidades infinitas. Entonces, mi primera pregunta del día de hoy es, ¿tú vives o sobrevives? Porque eso es, ¿no? O sea que es mentira que no se puede cambiar, una total mentira, total y absoluta. Así es, querida. ¿Tú vives o sobrevives? Sobrevivir con una vida monótona y rutinaria es el estilo de casi todos. El maestro Borja Vilaseca el otro día en una conferencia que dio muy buena, estaba diciendo algo, dice, la gente suele irse por el camino más transitado porque ese es el camino al que todo el mundo va. Eso es lo que todo el mundo normaliza. Pero ir por el camino menos transitado, que es el camino en donde apenas vamos a ir conociendo cosas, ese es el camino que luego no nos gusta, porque ello implica tener que cambiar, ello implica tener que modificarme, ¿sí? Pero cuando una persona no quiere hacer eso, lo que va a hacer es protegerse, es estar ahí, es sentirse escaso, es sentirse limitado. Y este modo de pensar ya empieza a ser arcaico en esta época, ¿sí? Porque la vida es un regalo. Y este regalo es, no, a ver, tú no estás aquí para sacrificarte y para pasar por este valle de lágrimas y para sufrir. Tú estás aquí para tener una experiencia de vida y de ti depende qué tipo de experiencia es la que quieres vivir. Cuando tú lo único que haces es tratar de proteger tu personaje, tratar de proteger tus creencias, tratar de proteger tus ideologías, utilizar frases como, pues yo soy así, es que así somos en esta familia, olvídalo, porque entonces solo sobrevives. No hay una capacidad para un proceso de cambio. La pregunta es, ¿por qué te tienes que conformar con estar insatisfecho, con sentirte escaso y con sentirte limitado? ¿Por qué crees que tú no puedes? Esa es la pregunta. ¿Por qué los demás sí pueden y yo no? Y ahí es a donde está. No es lo mismo vivir, que es actuar, que sobrevivir, que es reaccionar. Y les voy a poner un ejemplo. Si alguien viene y se me mete en el carro, yo puedo vivir o sobrevivir. Vivir es reírme y tal vez pensar que esa persona tiene algún problema interior, y sobrevivir es ir y perseguirlo y decirle de su mamá y hacer esto y no sé qué y no sé cuánto, porque quien más daño se va a hacer vas a ser tú. Porque todo esto que nosotros aventamos hacia afuera finalmente va a regresar a nosotros. Y el asunto es cómo va a regresar. Entonces, no es lo mismo vivir, ¿sí?, que sobrevivir. Porque evidentemente, cuando únicamente sobrevivo, estoy en una actitud de víctima. Y la actitud de víctima siempre va a implicar pérdida de poder. En el momento en el que tú entras en el que es que yo, pobre de mí, estoy en este estado, siempre me pasa lo mismo, me encuentro con las mismas personas,
en ese momento tu sistema de creencias que es obsoleto, ¿sí? Entonces va a venirte a decir, tu ego va a empezar a hablarte y a decirte, no puedes hacer, la pregunta que me hacían ahorita, entonces sí se puede cambiar, claro, pero al sistema le conviene decirte que no puedes, que ya, que así como naciste eres. De hecho, la epigenética, que es una ciencia muy nueva, donde trabajan biólogos, trabajan físicos cuánticos, trabajan médicos, te dicen que está por arriba de los genes y están demostrando que hay muchas cosas que lo provoca este ambiente familiar que tienes, este ambiente emocional en el que vives o en el que has vivido. Entonces, cuando tú has acostumbrado por años a ser la víctima, ¿sí? Ahí te vas a quedar. Por lo tanto, deja de buscar excusas. El problema no está en el exterior es simplemente un espejo de una realidad que yo me estoy poniendo allá afuera. La situación es lo que voy a hacer dentro de mí. Hay que dejar de culpar, de criticar, de juzgar y sobre todo de culparme, de criticarme, de juzgarme. Lo que tienes que hacer es actuar, es tener una vida, porque si no, una vida sin acción no es vida. Simplemente vas pasando por ahí, ¿vale? Y esto sucede muchísimo porque tenemos muchísimos programas inconscientes. Nosotros solo vemos la famosa punta del iceberg, que es el 5% apenas de toda la información que tenemos. El otro 95% está debajo. Y el problema es que si nosotros no nos abocamos a conocernos internamente, cambiar, pues es muy difícil, porque ni siquiera sé qué es lo que está pasando ahí adentro. Acuérdate que el inconsciente de tu mente es tu propio inconsciente, que es el inconsciente individual y que vive del inconsciente familiar y del inconsciente colectivo del país en el que naciste, del estado en el que vives, de las costumbres que hay en tu entorno. Acuérdate que nos afecta información de 3 generaciones arriba, ¿ok? Entonces, ojo, porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, sí? Con este inconsciente, ¿ok? Eso es de lo que hablaba Carl Gustav Jung. Cuando tú no eres capaz de determinar qué programas son los que están rigiendo tu vida, dice mi maestro Enrique Corbera, somos como robotitos, ¿no? Somos como robotitos que vamos siguiendo a la mayoría, que normalizamos las cosas. El otro día comentaba yo en la masterclass del grupo de meditación y les decía yo, para nosotros es muy normal, ¿no? Ya que llegue la gente a consulta y que te diga, no, pues, ¿cómo estás? Pues ya sabes, con mis ansiedades, nervioso. Eso no es normal. No es normal estar estresado, no es normal. Por mucho que quieras, pero el inconsciente colectivo te dice que sí, ¿sí? Y entonces ahí es a donde está la situación, porque entonces tú te dejas llevar con una programación que ya recibiste de pequeño y que además el inconsciente colectivo te está volviendo a aventar enfrente. Y esa es la información que has heredado incluso por generaciones y que eres absolutamente inconsciente de lo que está sucediendo con ella, ¿ok? Entonces ahí es donde tenemos. Pero ¿cómo podemos checar cómo se manifiestan estos programas heredados? Pues bueno, primero en las creencias que tenemos, conscientes o inconsciente. ¿Qué es una creencia? Pues por ejemplo, mira, te voy a poner sencillas. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, hay que casarse antes de los 20 y tantos, hay que tener hijos antes de los tantos, tienes ya que tener una casa, un carro, esto y esto antes de los tantos años. El éxito significa tener mucho dinero o tener muchas cosas materiales. Yo no estoy peleada con el dinero y sí está bien, pero para mí el éxito es tener paz interior, porque a partir de ahí puedes lograr muchas otras cosas. Entonces, ojo, creencias conscientes o inconscientes, conductas y hábitos que se tienen, emociones endógenas. Esta es la emoción que yo tengo porque pasa algo afuera. Algo pasa afuera de mí y yo genero una emoción. Entonces, esa emoción me está hablando de algo que hay dentro, no afuera. Yo vi algo afuera y generé una emoción, pero hay algo dentro.
miedos irracionales, fobias o alergias, pensamientos recurrentes, programas biológicos de adaptación, enfermedades continuas, sintomatología física en la familia, la elección de pareja, amigos, profesión, circunstancias repetitivas, o sea, patrones de conducta como siempre me encuentro hombres desordenados en mi vida, siempre me encuentro mujeres que, no sé, me tratan mal, siempre. Entonces, si siempre te pasa eso, ¿qué programa inconsciente es el que estás siguiendo? Recursos y habilidades. Exacto. Mi Lili, generas emociones de lo que está pasando afuera, ¿ok? Entonces, esas son algunas maneras de que reconozcas qué es lo que está pasando y cuáles son los programas inconscientes. Y ahora les voy a compartir 7 reglas que yo he escrito del juego de la reprogramación. Yo tengo unos grupos que trabajamos reprogramación justamente desde el año 2017. Hay gente que está en esos grupos. Ahora he cambiado muchas circunstancias. Después de leer muchísimo a Joe Dispenza, me he dado cuenta que en 90 días, a través de ciertos ejercicios, ciertas repeticiones, tu vida puede ir cambiando, ¿ok? Obviamente, primero vamos a ver que las creencias que ya interiorizaste con los años están ahí, como te decía, de un modo inconsciente, ¿sí? Y por lo tanto te dicen que eso es real para ti. Y por lo tanto, ahí están y tú piensas que no las puedes cambiar. Sin embargo, hay un proceso. Miren, ahorita justamente hace rato estaba yo leyendo a Bruce Lipton en la biología de las creencias y hay algo que le han llamado ADN basura. Se suponía que el 5% del ADN que había en nuestras células era lo único que servía. Bueno, quiero decirles que ese 5% lo que marca es tu color de pelo, tu color de piel, tus ojos, etcétera, que es un 5% que le llaman inamovible el día de hoy. Y lo que se llamaba basura es toda la información genética que traemos desde nuestros bisabuelos con respecto a las emociones que se vivieron, los bioshocks emocionales que tuvo la familia, más las emociones que nosotros vamos acumulando, que es lo que va subiendo el switch para que tú puedas a lo mejor tener, ay, es que en la casa todos son diabéticos. No, no te tiene por qué dar diabetes. De hecho, hay ya muchos estudios que se han hecho, sobre todo en gemelos, que los han separado de las familias para ver cómo reaccionan y resulta que el que se queda con la familia diabética se vuelve diabético y el otro no. Los genes son los mismos. El problema es los switch que nosotros vamos a subir a partir de la reprogramación que tenemos, ¿ok? Entonces, obviamente, en este almacén ya hay cosas preexistentes, pero nosotros podemos traerlos al consciente y decidir qué es lo que vamos a hacer con ello. Muy bien, la primera regla yo le puse multiopciones, ¿sí? Vamos a aprender las cosas de un modo, a ver de un modo diferente, porque la realidad no es como la ves. La realidad, por eso dicen, es como tú eres, ¿sí? No es como lo que ves, sino como tú eres porque tú le interpretas. Borja Vilaseca dice, la realidad es neutra. Quien le pone una emoción, quien le pone cualquier cosa, vas a ser tú, pero la realidad como tal es neutra. En esencia, todo es energía, todo vibra. Esto ya lo decía Tesla. Tesla dice que si tú quieres pensar en la realidad de alguien, tienes que pensar en términos de vibración y de frecuencia, ¿sí? Porque eso somos, vibración y frecuencia, que vibramos a tales hertz que podemos ser materia o no serlo, ¿ok? Si ignoras la intención, vas a perder oportunidades fascinantes. En estas multiopciones, si tú ignoras tu intuición y decides volverte totalmente racional y no el corazón no lo escuches, entonces pierdes muchas oportunidades de entender gran parte de la realidad que tú estás viviendo. Porque aquí cabe otra cosa en las multiopciones. Hay multirealidades, ¿eh? Y tu realidad no es la misma que la mía, ni la misma que ninguno de los que estamos aquí conectados o de los que lo van a ver mañana o pasado mañana o dentro de 5 años.
Las realidades son diferentes para todos. Y en respetar la realidad de los demás, ahí es a donde caben situaciones diversas. Vives en un universo de infinitas probabilidades, en estado de pura potencialidad. Eres potencia pura. Puedes hacer lo que quieras. El universo se mueve en probabilidades. Cada vez se habla más de los famosos multiversos, de todo esto que tiene que ver con el proceso de estamos eligiendo todo el tiempo qué es lo que vamos a vivir. Pero lo más importante en las multiopciones es que tienes que darte cuenta que tú eres responsable de tus decisiones. Olvídate de la culpabilidad, ¿ok? Tienes el poder tú de crear multiopciones, por supuesto. Tú eres quien crea su universo, quien crea lo que hay, lo que tiene. Tú eres quien lo hace, ¿vale? Y bueno, en esto confía en tus instintos, que es confiar en tu intuición. Y ojo, si crees que siempre tienes la razón, vas a perder también opciones, porque siempre hay que tener capacidad de escucha, capacidad de adaptación. No tengo por qué estar de acuerdo contigo, pero puedo respetarte, puedo darte mi punto de vista en tanto tú también me respetes. Y eso cambia las circunstancias. Clement Stone dice, la mente puede conseguir todo aquello que puede concebir. La mente puede conseguir todo aquello que puede concebir. Si yo lo concibo en mi mente, si yo lo genero en mi mente, puedo crearlo fuera de mí. La regla número 2 le puse multifacetas. Una faceta es una manera de ser de nosotros distinta, ¿no? Para emprender el vuelo hay que saber volar. Los problemas surgen de la confusión de tu verdadera identidad. Cuando tú no sabes quién eres, cuando tú no conoces tu esencia, cuando tú te has dejado llevar por todas las creencias de tu entorno, por todo lo que te contaron que era real, por todo lo que te dijeron, entonces te estás perdiendo de ser tú mismo, de conocer tu esencia. El autoconocimiento te va a dar poder. Entre más te conozcas tú, más poder tienes, porque entonces vas a conocer tu lado luz y tu lado sombra y los vas a poder integrar. Y cuando alguien venga y te diga, ay, oye, qué mal haces tal cosa, ¿no? A mí me pueden decir, oye, qué mal eres para las matemáticas, sí, sí soy. O sea, se los estoy poniendo en un rango leve, pero ahí es a donde estoy. Conócete y vas a ser capaz de volar. Identifícate con tu esencia y tus problemas van a desaparecer. Lo puse de esta manera, quiero que me entiendas, el desaparecer es, ya no voy a tener, Rosy dijo que ya no iba a tener problemas. No, lo que va a pasar es que vas a tener una mayor capacidad de resiliencia y entonces eso que tú ves al principio como un problema, vas a poderlo ver no como un problema, sino como un proceso de aprendizaje. Cuanto más consciente seas de quién eres, más va a fluir la energía a través de ti. Vamos a tener la capacidad de que nuestra energía sea un flujo constante. Continuamente te estás creando a ti mismo con tus pensamientos. Continuamente te creas a ti mismo con tus pensamientos. No lo olvides en ningún momento. Tu personalidad es solo un almacén de experiencias del pasado. Es muy importante entender que nuestra personalidad, Joe Dispenza lo dice, tú estás hecho de recuerdos del pasado que ya ni siquiera están aquí. Tú todos los días podrías reinventarte. Acuérdate que tu personalidad no es tu esencia, no eres tú, ¿ok? Muy bien. Hay que entender también en estas multifacetas, que era lo que les decía, las cualidades que admiras en los otros también son talentos potenciales en ti. Cuando yo veo algo allá afuera en alguien, es un talento potencial también, ¿sí? Igual que el saber que lo que me molesta de otras personas es algo que a veces, o que generalmente yo tengo, y que no quiero ver porque no lo quiero trabajar, ¿ok? Entonces, en las multifacetas hay que entender quién soy y hay que descubrir mi esencia. Y Leonardo da Vinci decía, ¿cuál es tu mayor logro? Yo mismo. Cuando yo me puedo encontrar en esta parte, mi mayor logro soy yo mismo. La regla número 3 es multiperspectivas, chicos.
Nada es difícil a menos de que creas que lo es. Tú eres el que se pone los límites. Nada es difícil a menos de que tú creas que así es. Tu mundo es tu percepción única de la realidad, pero ese es tu mundo, es tu realidad, no la de los demás. No te limites solo a una perspectiva, da la vuelta para ver cómo se ven las cosas desde diferentes ángulos. Percibe el mundo a través de tu base de datos creada con experiencia del pasado. O sea, tú puedes utilizar esta base de datos que tienes como experiencia del pasado, pero no para quedarte ahí, no para lamentarte, sino para que sea un proceso que te lleve hacia el éxito en tu vida, ¿sí? Fíjense que ahorita que estaba yo con esta parte de no limites a una única perspectiva, cuando nosotros tomamos los cursos con Enrique Corbera en vivo, todos los días te tenías que cambiar de lugar, porque él decía, nos van a ver de una manera distinta. Y es verdad, muchas veces estoy acostumbrada a sentarme en el mismo lado de la mesa, y cuando me cambio me doy cuenta de que lo veo de otra manera, porque el cuerpo y las circunstancias se mueven. El éxito va a empezar siempre adentro, no afuera. El éxito no está allá afuera, está aquí adentro. Es la paz interior. Cuando yo concibo paz interior, allá afuera voy a ver otras cosas. Tu realidad es la proyección de tu estado interior al mundo. Tu realidad es lo que proyectas afuera. Como es adentro, es afuera. Ya era lo que les decía. Si caos veo allá afuera, pues evidentemente caos tengo dentro. Rabindranath Tagore decía, leemos mal el mundo y luego decimos que nos engaña. Esto quiere decir, yo doy una interpretación del mundo que a veces no es y yo me siento engañada porque no es la interpretación que yo tenía. La regla número 4, somos multivibraciones. Las emociones, tu sistema de orientación, es lo que te va a señalar hacia dónde debes de ir o qué rumbo seguir. Tu estado natural es el bienestar, no el estar mal, ¿ok? Si no disfrutas, te estás desviando del rumbo. El curso de milagros te dice que si tú no ves por lo menos unos cuantos milagros en el día, es porque algo anda mal en tu vida. Y a veces la palabra milagros para nosotros significa, wow, cosas extraordinarias, porque no nos damos cuenta que el simple hecho de respirar en las mañanas ya es algo extraordinario, ¿ok? Las emociones negativas no son malas, solo son mensajes que llaman tu atención. Recuerda, la realidad es neutra. Tú le vas a dar el proceso de positivo o de negativo. Acuérdate que atraes la misma frecuencia que emites. Esa frecuencia con la que estás vibrando es la frecuencia que atraes, ¿ok? Todo lo que está en tu vida lo ha atraído tu consciente o tu inconsciente, ¿ok? Con la repetición de pensamiento, tu cuerpo se vuelve adicto a sustancias químicas que producen, queridas, queridos, el cortisol, la dopamina, etc., 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 ¿sí? Son sustancias que se generan por el pensamiento que nos va a generar una emoción y son sustancias que se pueden volver adictivas. Cuando tú vives en constante estrés, tu cortisol sube y llega un momento en el que bajar el cortisol te implica un gran trabajo. Así es de que ten cuidado con ello, ¿ok? La negatividad no es natural, no es algo natural, es una adicción y por lo tanto se puede romper. Por eso entonces yo te pregunto en esta regla, ¿sí? De multivibraciones, ¿qué es lo que a ti te está impidiendo la vida de tus sueños? ¿Qué es lo que te está impidiendo ser tú mismo? ¿Qué es? ¿En dónde está tu vibración? ¿Hacia dónde estás yendo? Porque es lo más importante. No te conformes con una vida monótona. Eso es una adicción emocional. Es el ser víctima, es el quedarte ahí. Cree en ti y no habrá obstáculos que te detengan. En tanto tú creas en ti, no hay nada que te pueda detener. Si supieras el miedo que siente todo el mundo, serías más valiente, porque todos tenemos miedo, pero tratamos de ocultarlo porque, ¿cómo crees? Ya soy un adulto responsable. Quiero decirles
que la UNAM tiene todo un estudio acerca de que el 92% de los adultos le sigue teniendo miedo a la oscuridad. Y por eso duerme con luces, con la televisión, con el celular prendido, con lamparitas chiquitas, porque sigue teniendo miedo a la oscuridad, ¿ok? Ama de verdad y te vas a liberar de todo miedo, porque el miedo es la ausencia del amor. Tony Robbins dice que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. O amas o tienes miedo. Cualquiera, o sea, no puedes hacer las dos cosas. William Faulkner, que es también un psicólogo, dice, la sabiduría suprema es tener sueños lo bastante grandes para no perderlos de vista mientras los persigues. Por ahí dicen que a veces el sueño te tiene que asustar para que lo puedas llevar a cabo. La regla número 5 le puse multifoco. Tu poder creativo está en el aquí y ahora. Por lo tanto, cuando yo me enfoco en el pasado o en el futuro, ya perdí de vista muchas cosas. El pasado me puede llevar a la depresión, el futuro me puede llevar a la ansiedad. Y esto lo he repetido miles de veces. No es que no hagas planes, ¿eh? No es que no hagas planes, pero deja la expectativa a un lado, ¿ok? Cada día hay un nuevo comienzo. Mueres y renaces continuamente, todos los días. Preocuparte por el futuro es utilizar la imaginación para crear algo que a veces no deseas. Regularmente la preocupación es ocuparme antes de, ¿ok? Obtienes aquello a lo que le prestas atención. Era lo que les decía, a donde va tu atención va tu intención. Por eso esta regla le puse multifoco. ¿A dónde está tu foco? Aléjate de las personas que te son tóxicas en tu vida. Y esto me refiero, si tienen tu mismo ADN, aléjate de todas maneras, ¿sí? Las emociones negativas se llegan a contagiar, desgraciadamente a veces mucho más que las positivas. Entonces, cuando yo estoy en cierto ambiente emocional y toda mi atención está ahí, me cuesta trabajo salir de ese enfoque, ¿ok? Cambia tu foco de atención y tu vida va a cambiar. Tú tienes el poder de elegir de manera consciente y voluntaria e intencionada dónde está tu foco de atención. Aquello a lo que le prestas atención, siempre acuérdate algo. Aquello a lo que le prestas atención se expande, se hace más grande. Así es de que, si yo le estoy prestando atención a mis problemas, pues ya supondrán ustedes. Henry David Thoreau decía, si uno avanza confiado en la dirección de sus sueños y acomete la vida que ha imaginado para sí, hallará un éxito inesperado en cualquier momento. Muy bien, la regla número 6 nos habla de los multicambios que son de vital importancia porque somos seres en evolución, no somos árboles, hay que movernos. El cambio es inevitable. La evolución es inevitable. Resistirse al cambio siempre te va a causar sufrimiento. Por eso Carl Jung decía, lo que resistes persiste y te va a causar sufrimiento. Evolucionar significa convertirte en alguien diferente, ¿sí? Hazte amigo del cambio en ti para ampliar las oportunidades en tu vida. Todo sigue un orden invisible, chicos. Todo hay un orden, el universo tiene un orden. La vida es una espiral en expansión. Tu mundo exterior siempre va a ser, lo repito de nuevo, fiel reflejo de tu mundo interior. Como es adentro, es afuera. La incertidumbre es buena y ahí es a donde vivimos. No hay nada que sea seguro, ¿sí? Si sientes incomodidad, significa que estás creciendo. Yo siempre les digo, cuando vienen a una terapia o cuando toman un taller, un curso y se sienten incómodos, está dando resultado. En realidad, lo que percibes como opuesto en el mundo relativo no es más que un ritmo. O sea, hay polaridades y se mueven de un lugar a otro. Fluir con la vida es aceptar el aquí y ahora tal y como es. Todo es fugaz y nada permanece. Por eso, cuando estás pasando un mal momento, se te dice,
no eches a perder tu vida por un mal momento, porque todo es fugaz, todo se va en un abrir y en un cerrar de ojos. Søren Kierkegaard, que era un filósofo, decía, arriesgarse es perder el equilibrio momentáneamente. No arriesgarse es perderse a uno mismo, porque vale más la pena a veces perder el equilibrio de manera momentánea que quedarse en donde estás, ¿ok? La séptima regla la llamé multifronteras. Tienes que recordar que el amor es incondicional en tu esencia, que la vida es el desafío para reencontrarte con esa esencia de la que he venido hablando. Tú eres un ente que para voltearse a ver o para entenderse tiene que mirar esta esencia, ¿sí? Tus sueños se van a cumplir cuando sientes ese amor incondicional por la vida y por los demás. Cuando tú te pones al servicio de otros, en ese momento las cosas surgen de una manera distinta. Cuando yo estoy esperando algo, cuando genero expectativa, es cuando luego las cosas no me van bien, ¿sí? Y entonces siento que mis sueños no voy a llegar, no voy a poder, no se va a dar, etcétera, etcétera, ¿sí? Tú eres amor incondicional. El amor incondicional es la inteligencia universal, como le quieras llamar, universo, Dios, Madre Tierra, como quieras. Es la energía que te va a mantener con vida. La verdadera libertad es la ausencia de los miedos. Es el no tener miedo. Oye, pero nunca voy a tener miedo. No, seguramente que en ocasiones vas a tener miedo. La única diferencia es qué vas a hacer con este miedo. ¿Dónde vas a poner este miedo? Eso es, ¿ok? Gozar del vivir significa vivir sin miedo. Ser amor incondicional, ¿ok? Cuando yo entiendo estas 7 reglas, empiezo a tener un proceso en donde mi mente se va a reprogramar, en donde voy a cambiar, ¿ok? Hay que entender que para poder recibir hay que dar, y esto es la ley de dar y recibir. Y hay que aprender a recibir también, porque hay mucha gente que entiende dar, y no se da la oportunidad de recibir. Lo que emites vas a hacer lo que recibas de regreso. Eso que estás dando es lo que te va a venir de vuelta. Tú eres la fuente de todo lo que deseas. Todo aquello que tú de verdad quieras, eres la fuente. Recibes justo lo que tú crees que mereces. Ojo, recibes lo que crees que mereces. Si yo creo que merezco estar mal, voy a estar mal. Si yo pienso en escasez, entonces no te vas a dar cuenta de nada, ¿ok? Tu vida refleja el valor que tú le das. Tu vida va a reflejar el valor que tú le des. San Francisco de Asís decía, quien da recibe, quien se olvida de sí mismo encuentra. Y este es el gran proceso de la vida. Para que yo pueda reprogramar mi mente, puedo entrar ahí. Entonces, solo tú puedes decidir reprogramarte, pero sí puedes reprogramarte y sí puedes hacer un cambio. Sí puedes empezar a observar tus creencias y preguntarte si realmente te sirven. Sí puedes empezar a vivir tu vida de otra manera y darte cuenta cómo empieza a cambiar. Una de las primeras grandes paradigmas que tienes que entender es que vas a cambiar tú, no va a cambiar el de enfrente, vas a cambiar tú. El de enfrente regularmente puede seguir exactamente como está y pensar que así como está perfectamente bien. Y eso es así. Si piensa que está perfectamente bien, así es el asunto, ¿ok? A ver, algunas maneras para reprogramarte, y esto tiene que ver con un mundo de cosas que se pueden hacer, pues son las famosas afirmaciones y decretos que la gente de repente cree que, ay, eso no sirve, es pararte a decir cosas todos los días. Yo siempre he dicho que evidentemente quien no ha aprobado los decretos y las programaciones, quien dice que no sirve es porque no ha aprobado los decretos y las programaciones, y ahí es donde está el punto, ¿no? Entonces, ojo, obviamente los procesos de meditación
el reescribir nuestra historia, y esto quiere decir, a partir de ser consciente de lo que ha pasado conmigo y con los míos en un pasado, ¿cómo puedo reescribir yo esta historia? El leer cosas nuevas que expandan tu mente, ¿sí? Y ahorita, si no te gusta leer, no te conflictúes, hay miles de audiolibros que te puedes encontrar ya en YouTube. Abrirte a nuevas ideas, aunque no estés de acuerdo. Y acuérdate de algo, se nos habla de un proceso de repetición, y efectivamente 21 días es el inicio, pero 90 días, porque Joe Dispenza ya ha hecho miles junto con otras personas de estudios, en 90 días es cuando se genera una nueva red neuronal que te va a ayudar al proceso de reprogramar tu mente. I can change my behavior, and there's a lot of things that I can change in my life, but the thing that I can't change is my DNA. I can't change my genetics. I can't help the way I am. It's just what I inherited. And I sat there and thought, that's what so many people think. And it's a major disconnect because we've been all programmed with a belief that we are sort of victims of our heredity, that we didn't pick the genes that we came with, we can't change the genes that we come with, and then hook that with the belief that the genes control who we are, and then all of a sudden you realize, well, I'm a victim. Epigenetic control. So what you say, epigenetic control, what you're saying is control above the genes. And this is where it comes into the simple reality that the environment and our perception of the environment actually can rewrite our genetic code. It doesn't change the DNA. It changes the readout of the DNA. DNA are the genes, and genes are blueprints. You can create over 30,000 different variations from the same blueprint, the same gene. And all of a sudden it says, then you're not limited by your genes, you're limited, if anything, by your perception and your belief about the world that you live in, because that's the information that's going in and affecting the genes. That it has now been established that a minimum of 1/3 and more likely 2/3 of all medical healing, which includes surgery and drugs and everything else, is all accomplished through what is called the placebo effect. And that basically says that it's the mind of the patient and their belief system that ultimately determines whether the drugs or the surgery are going to manifest any difference. Basically, arthroscopic surgery, and I forgot, I think they do about 180,000 of these operations a year. A doctor at Houston wanted to do a study. He said he really wanted to find out, was it the rinsing out of the fluid or the scraping of the knee that really provided the major healing process. So he was going to do this as a research study, and the woman who was helping him said, but you must include a placebo group. And he fabricated a placebo operation. What he would do is he'd make the 2 incisions. The patient, of course, couldn't see their knee. There was a draping over it. And what he would do was put on the video screen a surgery that he had done earlier in videotape from somebody else. And so what he would do is the patient would get the incisions, they'd watch the surgery, and he would talk through the surgery like, you know, overdubbing, saying, oh yeah, everything's going great, Mr. X, and Mr. X is watching the screen and all that. So that was the placebo surgery. Didn't do anything, made 2 incisions, sewed it back up. They looked at the results, and the results were every process was equally the same. Whether they rinsed it out, whether they scraped it and rinsed it out, or whether they just did the incisions and nothing at all. He had to own, and it was like really difficult, he had to say that all I'm doing is creating a very elaborate and very expensive placebo. And the mind did the healing. There's something called the nocebo effect. And the nocebo effect is essentially the same as a placebo effect, but it's based on something different. It says a negative belief can hurt you, if not kill you, as much as a positive belief can heal you. And so the real serious issue is that it's really the power of belief. Positive or negative are equally powerful, but go in opposite directions. Right. The function of the mind is to create coherence between your beliefs and the reality that you experience. So if you have a belief in your mind that you can't do something, or that you are, susceptible to something, and that's your belief,
then the mind's function is to create coherence so that you will manifest that belief to be true. So it's very interesting because Henry Ford, he would say, whether you believe you can or whether you believe you can't, you're right. When a patient hears that they cannot heal themselves, when there's something that's terminal, or any of these other issues, that perception alone can stop the entire healing process right there. You know, my friend Deepak Chopra, do you know Deepak? Yes. You know, talked about one of his best friends, he died, he had a black mark on his lung. And when he found out that he had this black mark on his lung, it meant lung cancer, and he was devastated. And within 3 weeks, he was dead. When they were cleaning out his office, they found x-rays that had been taken of him 20 years before. Same black mark was on the lung, the exact same. It had been there for 20 years, but it wasn't until he found out and thought that this was a brand new thing, and then the mind began to take over. And when they're ready, this is the fun part. There's something called spontaneous remission. And what is a spontaneous remission? Well, these are people, let's say, with terminal illnesses. And everybody counts them out. And then for some particular reason, which I'll get into in a second, something happens, and all of a sudden they get up out of that deathbed and they're no longer sick. And you want to say, well, what is the one common underlying feature that connects all spontaneous remission? You know what makes their health come back is because they let go of all of the things that actually gave them the disease, their belief issues, because they let it go, because they said, well, I don't have time to think about this. I'm just going to go out and enjoy my life. In that enjoyment of life and letting go of the belief, they change their perceptions. And the beautiful part about it is, as fast as you change your perception is as fast as you reprogram the cells. The cells are programmable. Muy bien, pues espero este video, a mí me gusta mucho, es el psicólogo Wayne Dyer, que es el señor peloncito, para los que no lo conozcan, él ya trascendió, y a quien está entrevistando es al doctor Bruce Lipton, que es el que escribió La biología de las creencias. Él se ha dedicado a clonar células, es biólogo, es un especialista en todo lo que tiene que ver con el proceso de cómo la célula se va reproduciendo, y se ha dedicado a estudiar la epigenética. Y como ustedes verán, él, Bruce Lipton, que no es psicólogo, que es un biólogo, que es un médico, que ha estado ya durante algún tiempo con este proceso, ¿sí? Nos dice que hay un efecto placebo y un efecto nocebo, y que el efecto placebo es cuando a ti te dicen que te va a hacer bien algo, te convences, y habla de esto que hace un cirujano operando la rodilla de las personas, y la verdad es que no les hacía nada más que la incisión y les decía, ya los operé, y la gente se componía, porque nosotros somos una farmacia andante. Y es lo mismo que dice el efecto nocebo, ¿no? Que es cuando Wayne Dyer habla del amigo de Deepak Chopra, ¿no? Que tiene esta mancha en el pulmón, y en el momento en el que él se la ve y él perjura que es cáncer, se muere. Cuando es una mancha que ha tenido por 20 años. Esto es reprogramación, señores. Esto es cambiar nuestros procesos mentales. Esto es darnos cuenta de que no todo lo que nos cuentan es real y que nosotros podemos crear una realidad. Lo que pasa es que de repente suena tan fantástico, porque ¿cómo crees? Y a mí eso no me va a pasar, porque toda la vida he estado acostumbrada a mi programación, que me quedo ahí en donde estoy, ¿vale? Entonces, esto es lo interesante. Todos podemos reprogramar nuestra mente, todos tenemos la habilidad y la capacidad de hacerlo. Y así es. A ver, dice Lili, Rosy, yo en 3 años de pandemia jamás tuve ningún problema, ni el más mínimo dolor de cabeza ni de cuerpo, pero me llevé llenando mi mente de cosas positivas con videos, se acabaron las noticias, exacto. Y mis amigas compraron medicamento y se enfermaron, por supuesto. Lo sé de mucha gente, hubo muchos que gracias a Dios no adquirimos el COVID. Gracias, Luis, excelente material, gracias a ustedes. Y bueno, a eso es a lo que voy, ¿no? Este tipo de procesos. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito de lo que hay para este mes. Este mes, justamente el 29 de julio, voy a dar un taller
que se llama La importancia del transgeneracional, resonancias familiares, ¿sí? Vamos a hablar de muchas cosas, entre ellos las ovejas negras de la familia, cómo integramos a papá y a mamá, qué quieren decir los contratos invisibles, y el costo de este taller es de 400 pesos a $24. Entran en un grupo de WhatsApp en donde el taller dura 4 horas, de 4 de la tarde a 8 de la noche, y entran en un grupo de WhatsApp en donde por 15 días vamos a estar reforzando las actividades que vamos a llevar a cabo. La importancia de conocer nuestro pasado, que era lo decía yo en un principio, ¿no? En este iceberg que tenemos del inconsciente familiar. Y siguiendo con esto, voy a dar un entrenamiento de 2 meses que se llama Mover el Alma para Sanar Nuestro Sistema, Constelaciones Familiares. Aquí iniciamos el 8 de septiembre y acabamos el 27 de octubre con clases todos los viernes de 8 a 10 de la noche, que quedan por supuesto grabadas, con un montón de material que les voy a hacer llegar. Vamos a aprender a cómo se pueden constelar ustedes mismos y cómo pueden entender una constelación. Ojo, esto de las constelaciones familiares se llama terapia sistémica y es creado por Bert Hellinger a partir de todas las investigaciones de Virginia Satir, que es una psicóloga que estudia todo lo que tiene que ver con psicología familiar. Y esto es. Sí, Luisa, también en la pandemia tuve mucho control mental, sí, así es. Y por último, y esto vamos a empezar a darlo a conocer, voy a hacer un grupo de programación y reprogramación mental y neuronal de 90 días, porque vamos a trabajar únicamente, cada persona va a trabajar 2 cosas que quiera cambiar. Eso es lo único que se va a trabajar, no más, no somos valientes, no vamos a mover, pero con 2 cosas vamos a aprender a cambiar los demás. Va a haber una clase en vivo el viernes 11 de 8 a 9 y media de la noche, que es a donde voy a explicar cómo funciona el programa, y iniciaríamos el lunes 14 de agosto hasta el 13 de noviembre, ¿sí? A través de un grupo de WhatsApp, y el costo de todo esto también que se va a dar sería de 250 pesos o $15. Cualquier persona que quiera ingresar, necesito que me avise, porque dependerá de que se junten por lo menos 15 o 20 personas para que podamos arrancar este programa, que es totalmente distinto, y lo aviso por la gente que está aquí, que está en el grupo de reprogramación mental y neuronal, que ya hemos trabajado, perdón, celular y neuronal, que ya hemos trabajado incluso años. Este programa que estoy generando es totalmente diferente y se basa en estas 7 reglas que di el día de hoy para poder reprogramar tu mente. Y como siempre, les agradezco infinito que hayan estado conmigo. Muy bien, Lili, ya tengo aquí una apuntada. Miren, la gente que quiera apuntarse, pues ya me va a ir diciendo para que los vaya yo anotando en una lista, y después se abre el grupo de WhatsApp, me van localizando de manera personal. Aquí les dejo todos mis datos, ya saben cómo localizarme. Les vuelvo a repetir, una disculpa, he tenido una semana de muchísima plática, ya llevamos 2 casi, gracias a Dios, y me estoy quedando medio afónica, pero bueno, ya también lo trabajaremos. Así es de que gracias por compartir, gracias por estar, que tengan una excelente noche, y les mando desde aquí muchos besos, muchos abrazos de luz. Gracias María, gracias. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias a todos los que estuvieron, a los que lo van a ver después, a los que lo van a estar en su aquí y ahora. Les mando infinitos besos y abrazos. Les agradezco mucho su energía en el grupo y estar y leer lo que escribo y todo. Y siempre sus comentarios de verdad me llenan muchísimo, así es de que no dejen de hacerlo. Y pronto voy a dar los temas para el que sigue. Aida, gracias Aida. Gracias Amparo, gracias Luisa. Y pues María, gracias. Voy a ya ponerles después los temas para nuestra masterclass de agosto para votar. Les mando muchos abracitos de luz, cuídense mucho, hasta la que sigue. Chao. Chao. Gracias, abrazos. Bye.